proceso inflamatorio de la glándula prostática. Esto va a ser, sobre todo cuando este proceso es agudo, vamos a presentar edema y una distensión de la cápsula prostática, por lo que esta nos va a referir al dolor prostático característico de esta patología. Este va a ser pobremente focalizado y lo vamos a presentar como difuso en partes bajas del abdomen, en la región inguinal, perineal, en la región lombosacra y en la zona rectal. ¿Puedes darle a la siguiente? ¿Ya cambió? Ah, ya, ok. La prostatitis es la patología prostática más frecuentemente diagnosticada en varones por debajo de los 50 años y afecta al 10 al 14% de todos los varones en todas las edades. Ah, se considera que en la vida, dentro de la vida del hombre, uno de cada dos de ellos va a sufrir prostatitis en algún punto de su vida. Va a tener un alto impacto en la calidad de vida y algunos factores de riesgo que podrían ser determinantes para el desarrollo de esta patología son los pacientes que son fumadores, que tienen una alta ingesta calórica, bajo consumo de frutas y vegetales y una digestión retardada. Todos estos factores de riesgo podrían conducir a lo que es la prostatitis y bueno, además de su etiología que ahorita le voy a mencionar, pues esto nos conduciría a algunas complicaciones asociadas, como son la disminución del deseo sexual, la disfunción eréctil y la eyaculación prematura. ¿Te puedes dar otra? Bueno, tenemos una clasificación que, pues, podríamos decir que esta, anteriormente se utilizaba una de 1978 por Drach y esta la dividía en 4 categorías. Actualmente ya no se usa la actual, que es la de el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que es la que está a la derecha, y la divide en 4 categorías. La categoría 1 va a ser la infección aguda de la glándula prostática y va a estar relacionada con enfermedades febriles de la próstata, en donde podemos encontrar el dolor característico prostático difuso y también vamos a poder verlo encontrado relacionado con síntomas obstructivos miccionales. En la categoría 2 va a estar relacionada con la infección crónica de la próstata. Bueno, todas estas cabe resaltar que estas dos son de origen bacteriano y bueno, esta es la infección crónica de la próstata. Las infecciones de la vía urinaria son frecuentes y normalmente asociadas al mismo microorganismo que provocó las anteriores. Además de que también, como la anterior, van a estar asociadas a, ¿cómo se llama? Alteraciones en la micción. En la categoría 3, esta se subdivide en la 3 y en la A y B. En la 3, o síndrome de dolor pélvico crónico, vamos a tener el dolor característico prostático de tipo crónico, pero después de la utilización de métodos estandarizados, vamos a encontrar una ausencia de bacterias uropatógenas. Y bueno, como decía, este se subdivide en dos. En la categoría 3A, que es igual síndrome de dolor pélvico crónico, vamos a encontrar el de tipo inflamatorio, que aquí cuando se realiza las cifras de leucocitos después de la expresión de los leucocitos obtenidos de la glándula prostática, vamos a encontrar cifras significativas de leucocitos tras el masaje de la próstata. Y en la 3B va a ser de origen no inflamatorio. Y aquí, al contrario del anterior, las cifras de leucocitos después del masaje de la próstata no van a ser significativas. En la categoría 4, esta va a ser la prostatitis inflamatoria sintomática. Se va a caracterizar por leucocitos en las muestras, posterior al masaje de la próstata, sedimento en la orina,
y puede o no tener bacterias. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la etiología, pues el microorganismo más característico originario que origina esta patología va a ser la Escherichia coli, que, bueno, pues es realmente el más frecuente de estos, pero también hay algunos patógenos asociados, como son los microorganismos gram negativos, entre ellos la Escherichia coli, Klebsiella y Pseudomonas. Algunos probables, como el Enterococcus fecalis, gérmenes que pueden causar, y otros microorganismos que también pueden causar la patología, sin embargo, no son los más frecuentes. La siguiente. Ahora sí, regrésale a las primeras. Sí, ahí, gracias. Bueno, con respecto a lo que serían las vías de entrada de los gérmenes hacia la próstata, vamos a tener diferentes vías de entradas. Las vamos a mencionar de acuerdo a la frecuencia, encontrando aquí en primer lugar lo que sería el reflujo de la orina infectada a la uretra. ¿Dónde podemos encontrar estos tipos de pacientes o en qué escenarios clínicos? Vamos a poder encontrar dos tipos de escenarios clínicos en los cuales podemos encontrar. Uno, sería en aquellos pacientes que van a posponer la micción. El segundo escenario clínico sería aquellos pacientes que aguantan las ganas de orinar. También encontramos aquellos donde la vía de entrada es la infección recurrente del tracto urinario, la cual encontramos el escenario clínico aquellos pacientes que tienen cistitis o algún proceso obstructivo. También podemos encontrar cuando es posterior a una instrumentación de la uretra. En este caso sería en la colocación de sondas o alguna endoscopia urinaria. También se menciona que el coito anal también es una de las vías de entrada de los gérmenes hacia la próstata. También como la contaminación crónica de la uretra del varón por la flora bacteriana vaginal. Y también se menciona lo que sería la vía hemática y la invasión por vía linfática. ¿Me das la siguiente, por favor, Liz? Bueno, para el diagnóstico de esta patología, podemos diagnosticarla mediante la sintomatología, mediante estudios de laboratorio, así como mediante la imagenología. Si nos vamos respecto a la sintomatología, o podemos mencionar, bueno, la bibliografía menciona que nos dan una herramienta, un cuestionario que se llama el índice de los síntomas de la prostatitis, ¿no? Este cuestionario nos va a evaluar tres áreas importantes de la patología, que sería el dolor, la micción y la calidad de vida, que son son los síntomas que vamos a evaluar para esos pacientes. Este va a consistir en 9 preguntas, bueno, lo que sería que van a analizar la localización principal del dolor, el tipo y la molestia, también como la frecuencia y la intensidad del dolor, que vamos a ver que lo vamos a poder, vamos a tener una escala del 0 a 21 y como podemos ver las preguntas que nos dan, que si ha sufrido algún dolor o molestia en alguna de las siguientes áreas durante las últimas semanas, nos empieza a mencionar el área de entre el recto y los testículos, punta del pene y pues al siguiente pues el sí o no, sí, no, y ya pues se contesta, ¿no? Le puedes dar a la siguiente, Daisy. Ese sería el cuestionario ahora sí, para evaluar lo que sería la micción. Esta nos va como a evaluar los síntomas infectivos miccionales y obstructivos y pues va a dar una calificación, una escala de entre 0 y 10, porque son dos preguntas, sí, serían dos preguntas de 5 respuestas, ¿no? Que nos mencionan. Das la siguiente, Jaycee. Y también nos evalúa lo que sería el impacto, bueno, es la calidad de vida, que esta va a calificar, creo que del 0 al 12. Y pues al final del todo el cuestionario vamos a tener una puntuación total calificando del 0 al 43. Que pues, si bien sabemos este tipo de diagnóstico, nos va a servir uno para conocer cómo viene
el paciente, o si nosotros ya tenemos la sospecha de que el paciente viene con prostatitis para saber cómo viene, o dos, si nosotros o algún médico ya le dio tratamiento sobre prostatitis, podemos evaluar de cómo está ahora sí, o cómo lo estamos encontrando, o cómo fue su tratamiento, si fue efectivo o no fue efectivo. ¿Les das a la siguiente? Pero no sé si ya cambió, pero yo sigo viendo el mismo. Ah, esta es la otra. Bueno, aquí la prueba en sí se llama la prueba de los 4 vasos. Que esta, ay Dios. Bueno, se llama la prueba de los 4 vasos, en la cual va a consistir en lo que sería tomar 4 muestras de pipí. Como vemos en la imagen, la primera muestra va a ser la muestra de orina que se toma durante los primeros mililitros expulsados. La bibliografía mencionaba que se le pida al paciente que se aguantara y que si esta muestra salía con gérmenes, estos gérmenes van a ser de la uretra. El segundo vaso sería igual que se le pida al paciente que un vasamiento que va a corresponder a la orina de la vejiga. Y pues si salía igual con gérmenes, esta va a corresponder a lo de la vejiga. Y el tercer vaso, bueno, aquí se mencionaba que se tendría que hacer un masaje prostático, en la cual se recolectaba en el tercer vaso. Y pues aquí, si encontramos la presencia de leucocitos, pues nos da directamente el diagnóstico de la próstata. Y el último vaso mencionaba que pues ya el resto de la pipí, y si tenía algunas secreciones, igual ahí, y si salía con presencia de leucocitos, pues daba el diagnóstico de una inflamación de la próstata. Siguiente, Jace. También lo comparaba con con otra prueba, que es la prueba simplificada de la prueba de la pre y posmasaje. Aquí vamos a obtener la primera muestra de orina a chorro medio, la cual pues, igual se envía al laboratorio para su análisis cultivo. Posteriormente se efectúa el masaje de la próstata y igual se toma otra nueva muestra de orina tras el masaje, que también es enviada igual al laboratorio. Y si encontramos bacterias en la muestra postmasaje, pues nos va a indicar que la próstata va a tener una inflamación bacteriana, una inflamación de la próstata por presencia de bacterias. Siempre y cuando las primeras muestras que hayamos tomado salieran negativas. Y pues aquí podríamos establecer el diagnóstico de prostatitis categoría 2, que sería la prostatitis de infección crónica. Y pues ahora sí que si encontrábamos un número significativo de leucocitos de 5 a 10 por campo en la orina de postmasaje, pues y nos iba a indicar una inflamación prostática del diagnóstico de la categoría 3A, perdón, recordando que la categoría 3A era la inflamatoria. Y si teníamos ausencia de leucocitos y bacterias, pues sugería el diagnóstico de una categoría 3B, que es la subcategoría del síndrome de dolor pélvico crónico, pero en este caso sería la no inflamatoria. Más la siguiente, dice. Ajá, y pues ahí nos mostraba un cuadro comparativo de las dos pruebas. Pues la bibliografía mencionaba que recomendaba pues la prueba de los 4 vasos, ¿no? Pero pues si tenía más acceso a la pre y la post, esta también. Como podemos ver, lo clasifica en categoría 2, 3A y 3B. Y nos mencionan los siguientes rangos: leucos y cultivo. Y que podemos encontrar los leucos positivos, por ejemplo, en la de los 4 vasos, si encontramos leucos positivos en lo que sería la secreción prostática y en el tercer vaso, y también en el cultivo, pues ya da el diagnóstico de prostatitis. Igual en la prueba de los 2 vasos, del pre y post masaje. ¿Le das a la siguiente, por favor? También hacía ciertas patologías que nos podíamos encontrar durante este diagnóstico, en el caso de cistitis y el cáncer de próstata. Con respecto a la cistitis,
mencionaba la bibliografía que lo podemos encontrar aunado a la prostatitis. Entonces, si encontramos una cistitis aunado a la prostatitis, para que realmente podamos dar el diagnóstico confirmatorio, pues teníamos que primero erradicar la cistitis. Entonces, nos mencionaba que podemos dar un tratamiento con nitrofurantoína y volvemos a repetir la prueba. En este caso de la cistitis sería con respecto a la prostatitis bacteriana crónica. Y con respecto a la prostatitis aguda, nos marca el cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque menciona que la prostatitis aguda nos podemos encontrar lo que sería el antígeno prostático elevado entre un 5 y 10 nanogramos sobre mililitros. Entonces, podríamos hacer la confusión entre un cáncer de próstata. Recordando igual de que si hablamos acerca de la morbilidad, lo que sería la prostatitis grado 3 o el síndrome de dolor pélvico crónico, estábamos hablando de entre un 90 a un 95% que le da a los pacientes. Con respecto a la aguda, que está dentro de un 5 a un 10%, pero pues eso no quiere decir que no nos podamos enfrentar hacia una prostatitis aguda. Lo más común es que nos presentemos ante una prostatitis crónica. ¿Le das a la siguiente? Ok. Con respecto al diagnóstico por imagen, daba como recomendación que pues una ecografía transrectal en la prostatitis crónica pues no nos va a servir, no nos va a servir de nada. Más sin embargo, podemos utilizar lo que sería el Doppler, que eso sí nos ayudaría en lo que sería en la prostatitis aguda. Con respecto al diagnóstico de la prostatitis crónica, pues es así, obligatoriamente nos hace mencionar que para el diagnóstico de eso tenemos que tener evaluaciones obligatorias, por ejemplo, historia clínica, la exploración física, la prueba de los cuatro o 2 vasos, y también nos da evaluaciones recomendadas como el cuestionario de los síntomas, citología urinaria, determinación de la presión del flujo sanguíneo, y algunas evaluaciones opcionales, ¿no? Como el análisis y el cultivo del semen, la TAC, cultivo de frotis uretral y el antígeno prostático. Nada, la siguiente, Jaycee. Con respecto al tratamiento, pues ahora sí que la categoría 1, que si recordamos, mi compañera Carla lo mencionó, que era la aguda, esa se va a asociar con una infección generalizada de las glándulas prostáticas y pues habitualmente va a estar asociada con la cistitis aguda y a veces con la septicemia. Entonces nos mencionaba que un tratamiento que nos da sería el trimestoprim con el sulfametaxol o alguna quinolona por 3 a 4 semanas. Así también podemos utilizar lo que sería la ampicilina más un aminoglucósido o una cefalosporina de tercera generación. Entonces, si tenemos este paciente en categoría 1 y no tenemos alguna respuesta satisfactoria del tratamiento, hay que pensar en un absceso prostático, porque el absceso prostático es una de las complicaciones de la prostatitis aguda, así como también de la crónica. Lo mencionó. Siguiente, por favor. Y para la categoría 2, esta igual nos menciona el mismo fármaco, el trimestoprim con el sulfametaxol o una fluoroquinolona de 4 a 12 semanas. Y también nos mencionaba que podemos utilizar lo que es el masaje prostático para drenar lo que serían los conductos prostáticos. ¿Le das a la siguiente, dice? Bueno, y con respecto a la clasificación 3, como ya les he mencionado, que es la más común o la que va a tener mayor porcentaje de incidencia en la morbilidad, esta se va a presentar en la mayoría de los pacientes, porque la mayoría de los pacientes va a cursar en esta clasificación. Ahora sí que la finalidad de aquí es aliviar lo más posible los síntomas del paciente, aminorar el impacto de esos síntomas sobre su vida cotidiana. Y aquí podemos tanto un abordaje farmacológico como un abordaje de estilo de vida, o sea, decirle al paciente que también cambie algunas situaciones de estilo de vida, por ejemplo, si montaba bicicleta, pues que ya no monte bicicleta, modificar sus sillas, aquellos pacientes que, por ejemplo, que ahora sí que pasan mucho tiempo sentados, que hay que modificar la silla, así como también se mencionaba la aplicación de calor local, o sea, baños de asiento,
como un buen tratamiento sobre esta clasificación. Más la siguiente, Jaycee, por favor. Y también nos mencionaba ahora sí que la bibliografía nos menciona prácticamente todos esos fármacos que podemos utilizar para el tratamiento de esa prostatitis, desde la ofloxacino, levofloxacino, trimetoprim con sulfametaxol, ciprofloxacino, levofloxacino, toxiciclina, claritromicina, eritromicina, como antibióticos para el tratamiento de esta categoría 3, así como también podemos utilizar el diclofenaco, ibuprofeno, ahora sí que para el dolor de ese tipo de pacientes. Y si hablamos sobre la categoría 4, recordemos que esa categoría ahora sí que es asintomática. Y pues mencionaba que generalmente estos pacientes los diagnostican mediante una biopsia o un análisis de microscopio del semen en los pacientes, pero ahora sí que mencionaba que se da por casualidad porque es asintomática. Entonces, y al mismo tiempo, como no es asintomática, pues no amerita tratamiento a pesar de haberse diagnosticado por un estudio histopatológico. Y algunas complicaciones ahora sí, de la prostatitis, que van a ser muy frecuente, pues va a ser el absceso prostático y calcificaciones prostáticas o el síndrome doloroso pélvico crónico. La siguiente. Creo que ya. Sí, eso es todo. Doctor, disculpe, creo que está apagado su micrófono. Sí, perdón, pequeño detalle. A partir de mañana vamos a iniciar lo que es infecciones de vías urinarias. Vamos a retomar ahí prostatitis crónica. Vamos pues ahora sí que a checar todos los procesos infecciosos, ¿no? A ver, porque por ejemplo, si yo les pregunto, doctora Adriana Salís, ¿qué es la pielonefritis jantogranulomatosa? Va a decir, ¿what? No recuerdo. Pielonefritis es proceso inflamatorio a nivel del riñón, ¿no? Pero ¿qué es jantogranulomatosa? Pues bueno, menos tienen que saber, ¿no? ¿Qué es una pielonefritis jantogranulomatosa? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Sí? O ¿cómo diagnostico un absceso? A ver, un absceso renal, ¿todos los abscesos son quirúrgicos? Hay un dicho en cirugía que es el siguiente, dice, absceso drenado es igual a absceso curado. Sí, pero pues hay que valorar también, uno, las condiciones del paciente, dos, el tamaño del absceso, porque realizarle una cirugía a un riñoncito, pues no es algo tan sencillo, ¿no? Y no deja de ser inocuo, ¿no? Porque al final de cuentas se ve afectada lo que es la función del riñón. Cuando veamos procedimientos quirúrgicos, vamos a ver ahí que cualquier procedimiento que le hagamos a cualquier procedimiento quirúrgico que le hagamos al riñón va a afectar la función del riñón. Desde una cirugía abierta, una cirugía endoscópica, una cirugía percutánea, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado cómo vamos a manejar este tipo de pacientes. Y pielonefritis enfisematosa sí vimos, cuando vimos ahí un cuadro, ¿no? En radiodiagnóstico, que a lo mejor ustedes ni sabían que existía la pielonefritis enfisematosa, ¿sí? Pero existe la pielonefritis enfisematosa, existe el término de pielonefritis jantogranulomatosa, existe el término de pionefrosis o hidronefrosis infectada. Todo eso lo vamos a ir tocando poco a poco, ¿no? Porque son alrededor de más de 100 diapositivas que lo vamos a ir checando.
Entonces lo vamos a dejar hasta ahí el día de hoy, doctores, y mañana vamos a reiniciar con las infecciones de vías urinarias. Estudien, doctores, voy a estar preguntando. Y acuérdense lo que les dije desde el principio desde que se reanudaron las clases de clínica en línea. Asistencia, cámara, participación, y al final de cuentas les voy a pedir una historia clínica o un caso clínico. Todo eso va a influenciar en la calificación que yo les voy a dar en cuanto al proceso, que es el 20%, creo. ¿Sale? Entonces lo vamos a dejar hasta ahí, doctores. Continuamos mañana. Nos vemos a las 9 de la mañana. Que tengan buen día. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Muchas doctor. gracias. Gracias, doctor, igualmente. Hasta luego.